ruidos, que ya, eso está muy bien, 2 meses. Entonces yo igual les estaría diciendo para que vayan a recoger. Porque con las listas que ustedes han hecho, con eso es que se justifica lo de la fecha. Pero les agradezco nuevamente y me alegra que hayan participado. Vamos a ver entonces, ¿cómo van a hacer la interpretación? En todos los electros va a ser de una manera igual. En una hoja, puede ser tamaño carta o de cuaderno, pues siempre el nombre del paciente, porque toditos tienen nombre, y abajo van a poner electrocardiograma, ¿no? Lo primero siempre es ritmo. Entonces, sinusal, fibrilación auricular, aleteo. Y hay uno que tiene, o dos, ritmo de marcapaso, ¿no? ¿Que se acuerdan cómo era el ritmo de marcapaso? Con una espiga que empecé. Vamos a ver si es el ritmo. Entonces, esta espiguita, línea recta que le antecede, denota que es un ritmo de marcapasos, ¿no? A veces está antes de la aurícula cuando tienen 2 cables y es bicameral, y puede estar una pequeñita antes del QRS, pero si no, cuando solo tiene un electrodo, solo está antes del QRS, ¿no? Y hace que el QRS sea ancho, aberrante, por este mismo marcapaso, que hace una conducción como un bloqueo, como una imagen de bloqueo de radio. Entonces, primero ritmo, luego la frecuencia. Con cualquier método que quieran, en los que hay muchas fibrilaciones auriculares, creo que todos tienen, si no me equivoco, entonces la frecuencia cardíaca, cuánto les sale con cualquier método. Luego el eje del QRS, que ahorita lo vamos a ver, vamos a poner toda la palabra eje QRS, digamos 30 grados, ¿no? Más 30 grados. Luego el QT corregido, que igual vamos a ver cuántos segundos, o si quieren en milisegundos. Y de ahí, esto tienen que tener todos, como les dije que tienen más de la mitad que son normales, entonces hasta ahí terminarían muchos de sus electros. Pero los otros, si hay algo patológico extra, algunos solo tienen de patológico ser fibrilación, ser aleteo, nada más, digamos, ¿no? Entonces también ahí terminaría. Pero hay otros, por ejemplo, que tienen bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, bloqueo fascicular, anterior izquierdo. Crecimientos tendrían que ver detalladamente si es que tiene alguno. Y solo en crecimientos, que vamos a ver el día de mañana, tendrían que poner, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda, porque tiene un Sokolov Lion de 40 milímetros, ¿no? Entonces, solo esos van a justificar, ¿ya? ¿Qué más puede haber? Isquemia, lesión, necrosis miocárdica y todo. Entonces, todos los van a interpretar así, que es el nombre del paciente y esto es en blanco seguido. No es necesario que pongan lo negativo. Alguna vez me han puesto, no tiene Sokolov Lion, no tiene Cornell, no tiene esto, no tiene, no, solo lo positivo, ¿ya? En estos días me van a avisar si tienen dudas, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé qué ritmo es, pienso que es sinusal porque yo no la ve, pero aquí no hay, cualquier cosa me van avisando. Tienen hasta el lunes para entregarme los informes de electro, ¿ya? No los van a rayar, sé que algunos de los compañeros han rayado, también no los van a dejar al sol porque algunos están borrándose porque es papel termosensible, no es que tiene tinta, ¿ya? Entonces eso, ahora podemos empezar. Ya. Hoy nos toca entonces el eje eléctrico y el QT corregido. Entonces, ¿cómo se definiría el eje eléctrico? Es el vector resultante de las fuerzas eléctricas del corazón durante la repolarización, digitalización y repolarización de la ventricular. Representa estos electrones. Gracias. Sí, es como el ¿qué más? Ahora, tú has dicho despolarización y repolarización. Sí. ¿Ventricular y auricular? Sí. Sí, muy bien. Sin embargo, vamos a ver algo.
en realidad, si vienen esta suma de factores, la dirección que va a tomar se resume como que la dirección de las fuerzas eléctricas, tanto en la despolarización como en el dicho de ahí, la despolarización y repolarización auricular y ventricular. Es decir, que podemos tener eje de la onda P, despolarización auricular, eje del complejo QRS, despolarización ventricular, y eje de la onda T, repolarización ventricular. Pero en realidad lo que más usamos es el eje del QRS, por eso hice el énfasis, ¿no? Eje QRS, porque ese es el que más es útil para ver la dirección en general, ¿no? La despolarización ventricular. ¿Cuándo vamos a usar el eje de la onda P, o sea, de la despolarización auricular? Sobre todo en crecimientos. Está como un criterio de crecimiento auricular cuando el eje se va hacia ciertos grados, que lo vamos a ver para mañana, para decirnos crecimiento de aurícula derecha o izquierda. Por eso es que también les decía que en realidad, la onda P en realidad solo es positiva en D1, D2 y AB. ¿Ya? Entonces eso. De lo que siempre vemos el eje del QRS, ese es el que nos importa. Para el eje entonces habíamos visto el sistema axial de Weyl, el círculo de Cabrera, y entonces el eje normal, ¿de cuánto a cuánto es? De menos 30 a más 90. Menos 30 más 90, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Menos 30 más 90. ¿Qué dice? Yo le doy de 0 a 90. Ya. Mariana. Yo igual sabía que era de 0 a 90. 0 a 90, justo el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En realidad en muchos libros dice eso, sin embargo, el eje más exacto es de menos 30 a más 100 grados. Depende del método que usamos, no vamos a sacar 100, vamos a sacar o 90 o 120. Entonces, como que esta partecita va a quedar medio rara a veces y tenemos que ver en contexto del paciente. Pero menos 30 sí es un límite, el límite menor, digamos, por decirlo, de los grados. Entonces decimos un eje hacia la izquierda de menos 30 a menos 90 y un eje a la derecha de más 100 a más menos 180. La extrema derecha o indeterminado de menos 90 a más menos 180 grados. ¿Por qué les digo que, bueno, si bien en realidad casi todos vamos a aprender que es de 0 a 90 que está en este cuadrante, porque esto es lo más normal, pero ya con esto tenemos que tener en cuenta que incluso en el cuadrante superior izquierdo puede ser normal, y en el cuadrante inferior derecho también. Entonces hay que tratar de sacar con algún método que nos haga lo más preciso. Entonces, ¿qué métodos conocemos? Bueno, antes. Entonces ya habíamos dicho ayer, memorizamos de 30 en 30, siempre va bipolar, unipolar, bipolar, unipolar, bipolar, intercalándose, ¿no? De 1 a B, que es la única que se va a la derecha, luego de 2 a B, que es la más vertical y sería otro punto de partida para ver todo esto de los cuadrantes, luego de 3 y ABL, o ABL en los 30 grados, ¿no? La parte de abajo es positiva y la parte de arriba es negativa, el hemisferio de arriba es negativo. Entonces, ¿cómo sacamos el eje? ¿Qué método vamos? Hay uno cualitativo, solo te dice si está desviado hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya, ¿cuál es ese? Es considerando solo D1 y AB. Y ahí tiene que ver si están positivas o Invertimos los complejos, sí, ¿no? el QRS. De los complejos de QRS. Sí. Entonces, en realidad, pues vamos a trazar como siempre, ¿no? Entonces, D1 y AB que siempre son la partida para todo esto. Entonces, si D1 el complejo QRS es más positivo y ABF es más positivo, el eje está normal en el cuadrante inferior izquierdo del paciente. Si D1 es negativo y ABF es positivo, inferior derecho. Si más bien ABF es negativo, pero D1 es positivo, superior izquierdo, ¿no? Y si ambos son negativos, en la extrema derecha. Entonces, hasta un punto, eso nos ayuda bastante. El método que vamos a practicar tiene como principio esto, pero como les decía, solo decir que está en un cuadrante, en este cuadrante o en este, no es del todo, porque aquí puede seguir siendo normal y aquí puede seguir siendo normal. Antes decíamos, no, si está en este cuadrante con esta morfología, esta con esta, ya, está desviado, pero no realmente, a veces no va a estar del todo desviado. O si es negativo en D1 y positivo en ABF y está en este cuadrante, está desviado a la derecha, no del todo, puede ser todavía normal. De hecho, los jóvenes
delgados, digamos como Yair, bien delgado y alto, deben tener el eje por acá. Tal vez más 100 grados o incluso 120 grados sin ser patológico. Porque el corazón está mucho más verticalizado en algunas ocasiones, lo mismo el corazón en gotas. Entonces es por eso que no es del todo patológico. Entonces, ¿qué otro método vamos a usar? ¿Qué otro método más han leído aparte de los cuadrantes? El vectorial. ¿Ya? ¿Cómo es? Contamos los cuadraditos de D1 y ABF y sacamos un ángulo más preciso. Muy bien. Entonces aquí contamos, digamos, 10 y aquí digamos 7, ¿no? Entonces ahí donde se cruzan serían los variables, ¿no? Pero tendremos que tratar de tener siempre un transportador para ser más exactos. Este sería el mejor método. Algunos usan una variante de este con D1 y D2, ya que llega a ser ligeramente más cómodo. Pero aún así, ¿no? Tendremos que restar la parte negativa del complejo QRS para sacar exactamente. Muy bien. ¿Qué otro método? Hay otro en donde buscas la onda más Isodifásica, muy bien, ya. y basado en eso luego hallas la perpendicular a esa onda y ahí se puede determinar el ángulo. Muy bien. ¿Y cómo sabemos las perpendiculares? Menos 90 grados. O sea, van a cruzar a 90 grados. Como D1 y ABF son perpendiculares. ¿Y las otras? Desde 2, ¿cuál es su perpendicular? Había 60 más menos 90 o más 90. ¿Pero qué derivación sería? Sería la de 3. ¿No has escuchado lo de Flor? Ah, sí, el número 3. Exacto. Flor y sus tres hijas. ¿No ven? F es ABF, como está acá, es de 1, de ABL es de 2 y de ABL es de 3. Entonces, de esa forma podríamos sacar la perpendicular. Entonces, y buscamos la más isodifásica, tanto que sea positiva como negativa o negativa y positiva dentro de los complejos QRS en el plano frontal. Todo esto lo hacemos en el plano frontal. Y adelantándome antes de seguir con esto, entonces sacamos el eje del plano frontal, ¿no? De las derivaciones de las extremidades. ¿Qué pasa con el plano horizontal o las precordiales? Si bien no tienen como que un eje, vamos a tener en cuenta que nos va a servir sobre todo para mañana, con crecimientos, que tienen una morfología característica. Y en parte es bastante sencilla. ¿Por qué? Empezamos con B1, que tiene una R pequeña y una S profunda. Luego en B2 esa R va creciendo un poquito, y B3 y B4 llegan a ser isodifásicas en transición, siendo que en B5 y B6 es más positivo. A veces más grande en B5, la onda R, o más alta que en B6 o a veces en B6. ¿Por qué tenemos esta morfología? Porque en realidad por la localización de los 6 electrodos tenemos que B1 y B2 son derivaciones derechas, ¿no? Entonces, al ser derechas, están viendo despolarizarse y alejarse, por decirlo así, el vector, o sea, alejarse de la despolarización, por eso es más negativo. En cambio, B5 y B6 están viendo desde aquí cómo se acerca a la despolarización por ejemplo, ¿no? Y esto nos va a servir en crecimientos porque esto se altera en crecimientos de cierta forma. En crecimiento ventricular izquierdo, simplemente incrementando el voltaje, tarda más porque ese ventrículo izquierdo es mucho más grande, entonces está tardando más en alejarse. Y este está, y este está tardando, o es mucho más alto porque en realidad está recibiendo la despolarización con más lentitud, por decirlo, ¿no? En cambio, esto es en crecimiento izquierdo. Y en derecho, por ejemplo, se invierte. En realidad ya en B1 llega a ser positivo y en B6 llega a ser negativo, ¿no? Entonces, por eso es que la idea de que esto lo veamos es también recordar no solo de memoria, sino de manera lógica, ¿ya? Entonces, si bien no hay un eje como tal, tenemos unas morfologías particulares. ¿Qué más? Entonces, con la isodifásica sería un método más fácil, más didáctico de hacerlo, donde todos aplicamos eso. ¿Algún otro método que hayan visto? No, ¿no? En realidad no hay muchos métodos para sacar el eje. Hay uno, doctora, donde se suma el voltaje positivo y negativo de la onda más isodifásica y luego se hace dos vectores con esas dos medidas. Los vectores, ¿cómo sería? A ver.
era, se suma, digamos, está positivo más 2 y negativo menos 1. Ya. Más 2 menos 1 es 1. Entonces eso quedaría como el vector horizontal. Y hay otro que es, digamos, en ABF, que igual se suma los dos y es menos 3. Y esos dos forman dos vectores y se halla la resultante y con eso se... Ah, ya, lo que estamos hablando. Sí. Ah, ya. Sí, claro, eso lo habíamos dicho, ¿no? Que sumamos y restamos eso para hacer un punto y ahí con el transportador. Pues sí, sí, está bien. Pues les decía, de ese incluso hay una variante con D2, pero sí sería mucho más fácil con D1 y ABF directamente, ¿no? La verdad es que como no tenemos transportador, pues ese método no lo usamos, sino con la isodifásica. Ahora, la isodifásica tiene una pequeña excepción. Y vamos a ver un ejemplo. Este electro, pero voy a hacer un zoom. Entonces, si no se viene más adelante, mañana no sé si ve. La de 3. De 3, muy bien. Entonces, a ver, poco a poco voy a ir desarmando. Este sería ABR y esta de 2. Aquí volvemos a hacer de 3 y ABR. Entonces, de 3, la perpendicular de D3, ABR. Ya, ABR tiene dos polos, con más 30 y aquí con menos 150. ¿Cuántos grados tiene esta letra? 180. Más 30. ¿Por qué? Porque el T2 es positivo. ¿De 2 o ABR? No. A ver, sí, ya una posición así que está bien. Sí, queda bien. Exacto. Este método es muy útil, pero tiene la excepción de que si vemos ABR aquí, porque alguien va a decir, pero ABR es negativo, entonces tiene que ir aquí. Pero justo la excepción es que ABR y ABL, si son negativos, se van al otro lado. En pocas, para no confundirlos, lo que vamos a hacer primero es buscar el cuadrante. Es lo más sencillo. Si D1 está positivo y ABF positivo, entonces está en este cuadrante. Porque D1 positivo y ABF positivo. Ahí recién, como segundo paso, buscamos la isodifásica, D3. La isodifásica jamás está en nuestro cuadrante. Por eso es que no vamos a usarla. Vamos a usar su perpendicular. Y como hemos dicho que la masa isodifásica de D3 es ABR, entonces este electro tiene más 30 grados. ¿Se entendió? ¿Mariana? Los dos, de nuevo, a ver, entonces primero vamos a buscar el cuadrante con D1, la morfología de cuál es en D1 y en ABR, ¿no? Entonces es positivo, positivo, como en este electro, entonces está aquí. No sabemos exactamente dónde, pero está acá. De ahí la masa isodifásica, que en este caso es D3. D3 no está ahí. Entonces, D3 está aquí afuera. Entonces buscamos la perpendicular, la que cruza 90 grados exactamente, que es ABR. Y entonces sería ABR nuestro eje. ¿Listo? Vamos a ver con la isodifásica fuera de 2, ¿estaría en D2 o no estaría está, la isodifásica jamás está en el cuadrante. Entonces, si realmente tú, a tus ojos, D2 es la isodifásica, esa no es. Tiene que estar una que no esté en el cuadrante que estamos buscando. Digamos ABR. Y ABR es la masa isodifásica, recién sería más 60 grados el eje en este eje, ¿no? No tiene que estar la isodifásica en nuestro cuadrante. ¿Ya? Ahora vamos a ver con otros ejemplos. Estoy poniendo un poquito más explicado, pero se entiende. Ya, D1, D1, D2, D3. ABR, ABL, ABF. ¿En qué cuadrante está? Con D1 y ABF. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Ya, es positivo en D1, entonces va hacia la izquierda. Y
y arriba. Entonces, en este cuadrante está el eje. Ya, la masa sólida básica, D2. D2 no está ahí. Aquí está D3 y AB, ¿no? Entonces, la masa sólida básica de 2. La perpendicular de D2 en ese cuadrante, ¿con cuántos grados? Menos 3. Fácil, ¿no? Entonces, este electro tiene menos 30 grados. Parecería izquierdo, pero deberíamos ver si hay algo más que esté condicionando que realmente sea patológico, porque menos 30 es normal. ¿Ya? Entonces, en realidad, este electro tiene un eje normal. ¿Se está entendiendo? ¿Seguros? A ver, este mano de solos. Ahí. De 1, de 2, de 3. Y a ver. ¿Cuántos grados? Queremos saber qué cuadro. Cuadrante ya. ¿Qué cuadrante está? Está en los 60 grados, está en el cuadrante Inferior izquierdo. Ya. ¿La masa sólida básica? es la... A ver, AB. ¿Y la perpendicular de AB en este cuadrante? Más 60 grados. Vamos a practicar, a ver. Este. Vale. De 1, de 2, de 3, AB, AB. ¿Qué cuadrante está? Derecho porque es negativo, entonces viene este lado, pero ABF está positivo, así que inferior derecho. Inferior derecho. ¿Cuál es la masa sólida básica? AB, perdón. la D2. Parecería en este ABR, sin embargo, si contamos aquí realmente hay 4 milímetros abajo y aquí 5,5 más incluso es 1, 6,5, es más positivo. D2 es casi exacto 5 arriba, 5 abajo. Entonces D2. Y D2 perpendicular en el cuadrante inferior derecho. A ver, A ver, entonces este electro tiene ¿cuántos grados? 150 150 más 150. Fácil, ¿no? Entonces, vean de los ejemplos que les he dado, de 2 al azar, saquen los en sus cuadernitos y voy a pasar para ver si están entendiendo eso todo. Si tienen dudas, hablen ahora. ¿Qué se me están poniendo? Doctora, ahí sí, T1 es fisiología básica. Ah, muy bien. En el caso, eso es lo que en el caso que no podemos buscar el cuadrante, porque o es de 1 la masa básica o es ABF, entonces directamente
la regla se va a su perpendicular. Entonces, como que ya nos estamos saltando de que hemos encontrado la isodifásica, y como D1 es la fase isodifásica, nos vemos cómo está B. En el caso de ser positiva, el electro tiene más 90 grados, o ser negativa, menos 90 grados. Y lo mismo, si AB es la isodifásica, entonces tenemos que ver D1. Depende de D1. Si D1 es positivo, es 0 grados, y si D1 es negativo, más o menos 180 grados. ¿Ya? Hay otra excepción, como este electro que muchos tienen. No sé por qué hay muchos electros que tienen este tipo de patrones. Aquí vemos D1 es negativo, la verdad, ¿no? ABF positivo, perdón, ABF isodifásico, ¿no? Pero en realidad, si vemos los otros, este también es isodifásico, este también, este también. Entonces, cuando hay muchas isodifásicas y no está tan claro aquí que sea negativo, porque aquí si fuera negativo esto, entonces es menos 90 grados. Pero si, digamos, mi contexto clínico es un paciente joven, sano, sin problemas, ¿por qué estaría tan desviado mi eje? Ese ya no es normal ni por si acaso. Entonces, en realidad, al ver que hay muchas isodifásicas, puedo hablar de que es un eje indeterminado. Corazones demasiado verticalizados en gota o en pacientes obesos también, hemos visto que hay muchos ejes indeterminados. Cuando hay muchas isodifásicas en el plano frontal, ¿no? Entonces, y el contexto del paciente, si bien ahora solo están viendo los electros, les decía, en realidad no hacemos mucho si no sabemos qué tiene el paciente. Entonces, si cuando un paciente tiene el eje indeterminado es porque la mayoría de las ondas serían isodifásicas. ¿Y eso qué nos podría indicar alguna patología o simplemente es como o simplemente es cómo está el corazón y ya? Lo que pasa es que, de eso les decía, no hay necesariamente algo que diga, los ejes indeterminados tienen crecimiento ventricular, digamos, derecho. No, en realidad tenemos que ver el contexto. Si mi paciente yo le estoy haciendo una evaluación porque se va a hacer una cirugía de tobillo, digamos, pero es sano, no tiene ningún antecedente, el resto del electro, porque solo esto es plano frontal, el resto del electro, el plano horizontal no tiene nada, no tiene bloqueo de rama, entonces es normal. Porque el eje debe estar, o sea, no debe estar organizándose bien como está el eje, porque es muy verticalizado o porque está ligeramente rotado, que no es necesariamente patológico. Pero si el paciente no, pues ya sospecho que tiene cor pulmonar en la radiografía, está con cardiomegalia o algo, puede ser por eso que está indeterminado. ¿Ya? A ver, no voy leyendo. Ahí vamos. Muy bien. Ya, pero ¿y este cuántos grados estaría? Este igual está bonito. Entonces, exacto, 0 grados. Negativo. ¿Cuál es el más isodifásico? En que si sumamos de 3 milímetros arriba y abajo en 4. Busca otra vez. Sería no, no sé. No. Sería más 30 veces. Podría ser este, que es más cercano a Esto es superior, pues, ¿no? y entonces tendríamos No, a ver, el negativo es arriba. Pues arriba. Entonces sería. ¿Cómo es ABR? La perpendicular de ABR de 3. Sí, Entonces, los el superior izquierdo sería. ese sí tiene 26. Pues todo esto es isodifásico. Todo esto es isodifásico. Y otro. Sería, a ver, ¿cuál es? 3. Entonces sería menos 60. D1 positivo, este lado. Este es negativo. Entonces,
Muy bien. Y este igual tenía tres, pero igual esa vez un poco sí. Entonces, 0. Muy bien. Tengo una duda. El lema de estos cuadrantes sería inferior, izquierdo inferior, izquierdo inferior, derecho inferior o derecho inferior. Sí. Está bien. No, no. Es que como estamos viendo la paciente de frente, entonces por eso son izquierdas nuestras derechas. Los superiores. ¿Cuánto le das de salida? En Marta. En Marta Ya. saqué que era 0 grados Muy bien. porque Sí. a veces. Y en Isabel saqué que era 60 grados. Muy bien. Es la más fácil. Muy bien. ¿Tienen la duda? Entonces, tienen una lista rápida sus electros para ver. Los que les he mostrado en mi computadora son bien sencillos, porque eran bien exactos, 5, 5. No siempre hay, 5 milímetros arriba y 5 milímetros abajo. No siempre tenemos esa facilidad. Entonces, por eso es que tendríamos que ver con lupa. Eso sí, tendría que ser algo que siempre portemos los cardiólogos, pero no lo hacemos, tener una lupa para ver. Otra cosa es que a veces se parecen dos isodifásicas. No sé si ahorita viendo los últimos voy a encontrar, pero muchos electros de ustedes tienen. Entonces, a veces tienen que ver, ¿no? A mis ojos está que este es 2,5 y este es 2 y 0, digamos, por decirlo, ¿no? De positivo y de negativo, pero este otro es similar. Otra opción, cuando están muy parecidas las isodifásicas, es ver el que es más cercano a 0. Digamos, este es más 2 menos 1, 1. En cambio, este es más 3 menos, digamos, menos 2,5, entonces 1,5, el que esté más cercano a 0. Y a veces no se complican tanto si es que va a ser de todas formas normal. Si es que de todas formas, digamos, está entre ser 0 grados o más 30, porque la masa isodifásica parece o bien ABS o bien parece D3, entonces como que no hay tanto problema. Sí sería un problema cuando estamos entre que sea menos 30 o menos 60. ¿No? Entonces ahí habría que ver realmente con lupa para ver si está desviado o no y ver el resto del electro también, ¿no? Tiene crecimiento, tiene bloqueo de rama o tiene bloqueo fascicular, con razón, justifica, ¿ya? Y ahí, a ver. Muy bien. ¿Ya? Y este es 180, porque este es negativo. Muy bien. Este es de regla. Y sí, igual es de ¿no? Pero en este... Muy bien. Muy bien, porque tiene un bloqueo particular anterior. A ver, es positivo y este parece isodifásico, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Tengo una pequeña. Dígame. Cuando la ves tengo que fijarme si la D1 es positivo o Sí. es Sí, entonces si D1 es positivo, se va hacia la parte positiva de D1. 0 grados. ¿No? Muy bien, creo que nadie tiene dudas. Doctora, Es isodifásico. Ya que es isodifásica, la prueba de la película Eso es mar. y D1 es el positivo, en su parte positiva 0 grados. Directamente ya no gustaría igual si ABF sería la positiva y el Entre 180. tenía una duda porque si es que tuviéramos el original, podríamos, lo más correcto sería utilizar lo que es reglas, estos los muy indeterminados, como para ser más exacto o no tan. Podemos hacer subir de voltaje, digamos, si tuviéramos la posibilidad, ¿no? Si no se ve muy claro para tener más certeza. Pero como no es algo que hacemos normalmente, o sea, te van a dar directamente el electro, tú lo vas a imprimir directamente, entonces sí con la lupa. Con la lupa tendríamos que ver realmente cuántos milímetros serían. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, no hay más dudas.
los que ya han ido a consultas se dan cuenta que yo no saco el QT en realidad, porque no hay tiempo. Y eso que la fórmula es bastante sencilla, las calculadoras también nos ayudarían, las calculadoras médicas, pero también hay una pequeña trampa, el chanchullo que yo tengo, que ahorita vamos a ver, por el que no lo saco siempre, pero deberíamos sacar. El intervalo QT, habíamos dicho que es de dónde a dónde. De la onda T. En realidad lo que vamos a hacer es calcular con la idea de que contamos los milímetros, digamos a mis ojos son 9.5 milímetros y lo multiplicamos por 0.04, que cada milímetro vale eso, para sacar en segundos. El QT tiene que estar en tiempo. O si quieren por 40 para que salga en milisegundos, ¿no? Entonces 9.5 por 0.04, 0.38 segundos. Este es el QT medido. Y tenemos mucho más útil el QT corregido. La fórmula que más usamos es la de Basset, que es el QT medido dividido entre la raíz cuadrada de R. Y aquí es donde a veces se confunde, una vez pasado este capítulo, que R y R nos representa por un lado la frecuencia cardíaca. Entonces, a veces le ponen, ¿no? Digamos 0.38 segundos, el de hace rato, dividido entre 68 latidos por minuto. No, tiene que ser este RR en tiempo. Pero la verdad es que se traduce que este QT va a tener un tiempo en relación a la frecuencia. Por eso es que a veces nos confundimos con eso cuando después queremos interpretar. Si bien el QT medido simplemente es saber cuánto de tamaño, en realidad lo que nos es útil es dependiendo cuánto de frecuencia cardíaca tenga. Si es una bradicardia, el QT puede estar más ancho y vamos a tener parámetros exactos con QT corregido, no así con QT medido, porque depende de la frecuencia cardíaca, en realidad, que este sea más ancho o no. Mariana. Entonces, dentro de lo que sigue el RR, es poner el tiempo que dura el RR En segundos. Y lo va a hacer lo mismo, milímetros por 0.04, ¿no? Entonces tenemos que la fórmula de Basset nos va a dar unos parámetros normales que ahorita vamos a ver. Entonces, para que hagamos rapidísimo en sus calculadoras y saquemos el esto, tenemos de intervalo QT 9 milímetros y de L y R 21 milímetros. ¿Cuánto de QT corregido tiene este? Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Todas las calculadoras se vuelven científicas y todos se voltean, ¿no? No lo van a hacer en voz alta, voy a pasar por sus lugares. ¿Cuánto era? 9 milímetros y 21 milímetros de 9 de QT. Sí. No digan, no digan. Muy bien. Ya. Es que te das para las puesto un dígito, está muy bien. No. Mariana, muéstrame de lejos sin decir. ¿Falta? Me di cuenta de que están aquí. Muy bien. Maybe. Recuerden que tanto el numerador y denominador están en segundos. Ya está. A ver. Perdón, perdón. Muy bien. También Pati. Dale. En segundos. Y así van a sacar de sus electros. Ah, algo que alguna vez tienen la duda. La mejor derivación para ver e interpretar es de 2. Pero es que tenemos un brazo largo a veces abajo de 2.
Entonces, como que de ahí pueden sacar el QT. Pero a veces si está muy plana, mira, si la onda T está muy plana, si hay alteración en la repolarización y no logran ver, pueden sacar de las precordiales que a veces en ese caso sí son más visibles. O sea, cualquiera. Pero si van a sacar este QT, van a sacar con el RR, no con la frecuencia que hayan sacado de otro lugar. ¿Ya? Pero es válido usar cualquiera. Ahora sí, para ti. A ver, el numerador, ¿cuánto tendría que ser? ¿Qué tal? El numerador tendría que ser 9 por 4. Entonces la tabla del 4 y del 9, 0,36. Y el denominador, 21 por 0,04. ¿Qué sale? 0,84. ¿No? ¿Sí? Y recién dividirían 0,36 perdón, 0,84 hemos dicho, ¿no? Sacarían raíz cuadrada de 0,84, que sería 0,91, y recién dividirían 0,36 entre 0,91. ¿Sí? ¿Chicas? 0,39, ¿no? Exacto. ¿Cuánto sale? 39,5 o 395. ¿Por qué? Porque si bien a veces, para mí es más fácil usar segundos, en realidad lo que está en los textos es en milisegundos para hablar de QT. Por eso es que les decía con 3 cifras, 0,395, algunos les decían 392 porque no son las otras cifras o directamente. Aún así, ¿cuánto es el intervalo QT corregido normal? 150, 300. ¿Menor a 400? A ver. Menor a 400. Menor a 400. Va por 400 milisegundos, ya. Dependiendo si es Mujer o varón. De 15 a 20 años. si es varón, es menor a 460. Ya, esa es mujer. 470. Muy bien. Entonces, en realidad, tenemos varios parámetros. Tenemos que, por un lado, es diferente en varón, en mujer y en menores de 15 años o hasta 15 años. Lo normal, 0,44 en menores de 15, 0,43 en varones y 0,45 en mujeres. Eso es lo normal, lo menor a eso, ¿no? Pero cuando es realmente que nos va a llamar la atención es cuando en la mujer es más de 0,47, en el varón más de 0,45 y en el joven más de 0,46. O sea, lo que más tenemos que recordar es 0,45 y 0,47. ¿Ya? ¿Y por qué realmente esto es preocupante? ¿Qué pasa si el QT corregido está largo? 0,48 en una mujer. Puede haber despolarización prematura o creo que se llama torsión del contador. Exacto. Taquicardia ventricular del forzado del contador. Entonces, esa arritmia ventricular es mortal. Si el paciente no lo vemos a tiempo o si no se diagnostica, puede entrar rápidamente en muerte súbita. Entonces, es por eso que tenemos que ir evaluando esto. Ahora, porque yo les decía, antes de que me olvide, no sé si se ve bien este electro, se ve mejor las que están más altas. ¿Por qué les decía que yo no saco, aunque debería, porque no me da tiempo no saco? Porque cuando veo que la onda T está muy en el tercio, por decirlo, cercano al QRS, no me preocupo tanto. Pero cuando está entre los dos a la mitad, ahí sí tengo que sacar exactamente, porque es probable que esté prolongado. ¿Ya? Entonces ahí con más exactitud hago toda mi fórmula de Basset para ver si realmente está prolongado. Estos valores son con QT corregido, ¿no? El QT medido no tiene valores exactos. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Y esa es la forma con la que más o menos visiblemente uno se daría cuenta que puede estar prolongado. ¿Qué causas tenemos de QT largo? Muy bien. ¿Cuáles serían? Hipopotasemia, hipocalemia, hipocalcemia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que entender que el QT largo hay dos ámbitos grandes, congénito y adquirido.
El congénito en realidad sería un hallazgo. En otros países, ustedes así, de jovencitos, quieren trabajar en sus vacaciones, qué sé yo, repartiendo volantes, igual les harían un preocupacional, ¿no? Para todo, así que quieran hacer limpieza, lo que sea, un examen preocupacional. Y si bien ustedes aprenden que son sanos, alguien podría tener un QT largo congénito. Y ahí es donde a veces se diagnostica y hay que hacer un screening en toda la familia. En este QT largo congénito hay muchos tipos. 3 son los principales y se desencadenan, o sea, las arritmias ventriculares con diferentes detonantes. Algunos es con consumo de bebidas alcohólicas, algunos con actividad física. Entonces, genéticamente habría que hacer un estudio para decir, ya es QT largo tipo 1. Entonces, ¿qué es lo mejor para él? Darle medicamentos, beta bloqueantes u otro tipo. Entonces, así sería. El QT largo adquirido es lo que tenemos más frecuente, ¿no? QT largo congénito es raro, pero pues existe, ¿no? El QT largo adquirido en realidad es en base a alteraciones electrolíticas, como glicemia, hipertensión, hipopotasemia, y fármacos, que sería la lista más grande. Y en fármacos tenemos toda esta lista que, si no se ve de lejos, es una lista bastante amplia. Yo les pongo el ejemplo más fatídico siempre del paciente que ingresa a emergencias, ustedes justo están viendo por ahí, y es un paciente con abdomen agudo, una apendicitis. En realidad las emergencias de cardiólogo no las valoramos, deberían entrar inmediatamente más enfermos. Entonces, pero aún así, por algún motivo el cardiólogo lo vio, hizo el electro, todo era normal, sin antecedentes, completamente sano. Antes de entrar al quirófano se complicó y se perforó una peritonitis. En casos de cirugías abdominales, usamos muchas prescripciones de fármacos por la infección importante que podría condicionarse. Casi siempre usamos las fluoroquinolonas. Actualmente ya la cipro incluso está bastante quemada, usamos levofloxacino o incluso moxifloxacino. Aparte se usa a veces gentamicina, bueno, que no está en nuestra lista, pero usamos por ejemplo algún macrólido, por alguna razón la claritromicina. Por la asociación de tantos fármacos también tenemos que proteger la candidiasis que se puede desarrollar, y a veces usamos el tema de fluconazol, que estaba por acá. Aquí está. Fluconazol u otros antifúngicos, ¿no? Lo asociamos. Y como habíamos hablado que era un paciente abdominal, tenemos el tema de evitar las náuseas con ondansetron. Entonces, aparte, de por sí tiene alteraciones electrolíticas porque tiene drenaje, se está vomitando, etc. Entonces, tenemos una bomba de tiempo, y si justo ese paciente, ya que actualmente hay mucho paciente en tratamiento, con antidepresivos, citalopram, o que tiene esquizofrenia y usa haloperidol u otros, estamos haciendo que el QT se esté prolongando. De la nada, un día el paciente fallece. Lo primero que van a pensar, no el abdomen, que seguro sea, que adentro se hace una dehiscencia de suturas, lo que sea, pero en realidad puede ser simplemente que el QT largo se ha prolongado lentamente con toda la suma de fármacos, y ha hecho un QT largo, torsada de puntas, y nadie se da cuenta para hacer un electro o una desfibrilación en ese momento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Todos hemos sido estudiantes. A veces en cirugía si ustedes deciden hacer aquí en el complejo, que le dicen chonchocoro, ¿no ven? Cirugía, evolucionábamos desde las 4 de la mañana, ¿no? Porque nos tocaba bastante pacientes, unos 5 a 8 pacientes. Y en los balances hidroelectrolíticos, pues sí éramos, la verdad, honestos, pero obviamente podría pasar de que, no estoy terminando, entonces antes de que me castiguen me inventaré los números, ¿no? Entonces, porque todo está bien. Y ahí es donde a veces nosotros incluimos, ¿no? Eso, no es que no conocer los fármacos que usamos es un problema en realidad para el paciente. Yo les digo siempre, a donde vayan, va a haber una serie de pacientes que va a ser más constante. Si bien medicina general, mientras trabajen en eso, es muy amplio, pero les va a tocar casi siempre, digamos, que trabajen en cirugía, digamos, como apoyo, entonces van a usar ciertos fármacos todo el tiempo. Esos fármacos tienen que dominar dosis mínimas, máximas, efectos colaterales, efectos adversos, todo para que tengan una idea de qué puede pasar. Porque a veces entre que, pues yo ya sé que siempre uso levofloxacino y no pasa nada, entonces está que podemos hacer un corrido cartas. Muy bien. El aumento del QT a base de estos medicamentos se debe directamente
a la simple toma sin importar más, a la toma prolongada de un medicamento o a la toma de dosis máxima o a ambas correspondientes? Todo puede influir. Hay pacientes que, por ejemplo, nos mandan específicamente en cardiología para el uso de tratamiento de antileishmaniasis, y esto es igual prolonga, pero no necesariamente todos tienen que prolongar, sino nadie les daría los fármacos, depende del paciente. En algunos puede prolongar con más facilidad y en algunos no. Entonces es por eso que todavía seguimos usando estas combinaciones, porque en realidad, si se dan cuenta, es una bomba de tiempo. Pero las usamos porque no es común que en todos pase, pero sí es un peligro que estamos sujetos y tendríamos que estar evaluando. No depende de la dosis ni del tiempo en realidad, aunque mientras más tiempo es más probable, pero depende del paciente. ¿Cada cuánto deberíamos evaluar? En realidad depende. Si yo solo estaría usando levofloxacino, no me preocuparía tanto. Y como no hay síntomas, es más difícil. Pero si ya estoy usando una serie de medicamentos prolongadores, no sé, a los 3 días de uso, 5 días, 10 días, podría estar bien. 2 días. Si ya estoy sumando muchos elementos que me puedan prolongar, ¿no? Les decimos los prolongadores de QT. Entonces, si voy sumando más, entonces tendré que ser un control más estricto. En los que les decía, por ejemplo, de tratamiento para leishmania, nos mandan cada 3 meses, ¿no? Así ya veremos, o sea, que sería algo fácil. Si ustedes mismos, digamos, como médicos de dermatología, ustedes le toman un electro y calculan el QT, no está pasando nada. Entonces ya, descargo. En cambio, mandarlos a cardiología solo para que le hagan su electro es un poquito más moroso, digamos, ¿no? Por eso es que realmente no es tan difícil sacar el QT y evaluar eso. Si bien no va a dar síntomas, como les decía, pues solo hay que ir evaluando y sumando factores. No, es que además tiene hipocalemia por algún motivo, o además está con hipomagnesemia, o además está con algo más. Entonces, ir controlando mejor, mejorar el magnesio, ver esos electrolitos, cada cierto tiempo igual controles laboratoriales. ¿Listo? Muy bien. Chicos, entonces, hoy día ya habíamos acabado. Mañana vamos a ver crecimientos. Para los crecimientos, antes de que me olvide, en realidad no hay un libro, si bien les he pasado varios, no hay un libro que tenga todo. Y es que los crecimientos tienen baja sensibilidad y especificidad. En los criterios tienen baja sensibilidad y especificidad. Ninguno supera 70%. Es decir, no, tiene Sokolov-Lyon, tengo la certeza de que tiene crecimiento, o como no tiene, tengo la certeza de que no tiene crecimiento, no. Es por eso que es obligatorio que memoricen por lo menos 3 para su vida restante, 3 criterios por cavidad, ¿no? Para el crecimiento ventrículo izquierdo, derecho, aurícula, aunque aurículas es más sencillo, pero para los ventrículos sí. Pero para mañana van a memorizar la mayor cantidad. Tenemos desde simplemente voltajes. Que en crecimiento ventricular derecho la onda R en B1 tenga 7 milímetros, es un criterio. O que el izquierdo ABL tenga 11 milímetros, es un criterio. Pero hay otros con nombre. Cabrera, Sokolov-Lyon, Lewis, Cornell, Peñalosa-Tranchesi, ¿qué más? Peguero-Lopresti, ventrículo. Todo lo que les estoy diciendo está todo variado, ¿no? Por ejemplo, Peñalosa-Tranchesi es de aurícula en realidad. Pero todos esos que tienen nombre, ¿ya? Y mañana vamos a ver y practicar también con electros, para ver qué crecimientos, qué criterios van. ¿Listo? Muy bien. Una última pregunta. Dime. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de que detectemos un QDP? ¿Un QT prolongado? No. ¿En caso de que qué? Perdón, no te escuché. ¿Dorsal? ¿En la torsada? Sí. Habría que descubrirlo, ¿no? Y a veces se pueden dar medicamentos, pero la lidocaína es bastante usada, pero habría que tratar de explicar. Y si empezamos a notar que el QT se está prolongando, ¿cómo podemos reducir? ¿Qué medicamentos podríamos, al